Hola, soy Isabel Recabarren. Les traigo las segundas tres noticias de esta semana. Hablaremos de Bolivia. En Bruselas, en la sede del Parlamento Europeo, se percibía ayer un aire de tormenta, cuando la ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, Karen Longaric Rodríguez, junto a la presidenta de la Comisión para los Países Andinos, la diputada Pilar del Castillo, se encontraron con los periodistas. Las declaraciones de la ministra aseguraron unas elecciones transparentes. Ganaría quien gane las elecciones en Bolivia, aseguró, las reglas de democracia serían respetadas y el pueblo democráticamente resguardará esos resultados. Se refirió a un cambio de situación a la vivida por 14 años con Evo Morales, quien había desplegado un sistema de gobierno autoritario y abusivo. Una periodista española muy cándidamente le pregunta si esta visita no podía considerarse una injerencia en el proceso electoral. La diputada española del Castillo reaccionó y le hace notar que interpretar esta visita como una injerencia era sorprendente y no debía entenderse bajo ningún concepto. Explicó que por motivos de pandemia habían sido limitadas y prácticamente hechas inexistentes las visitas, ahora se habían reanudado. Fue el preludio. La señora ministra llegó a la Comisión de Asuntos Exteriores para presentar ante los eurodiputados la situación de Bolivia. Quien presidía la sesión era el polaco Baskowski, quien recibió muy amenamente, muy cortésmente a la ministra Longaric Rodríguez, quien expuso la situación de Bolivia siguiendo una línea histórica, explicando todo lo que había sucedido, las razones por las cuales el pueblo unido pidió a Evo Morales que se fuera, por qué el general intervino aconsejando a Morales a que dejara el gobierno, que no fue golpe de Estado, porque está previsto en la Constitución que pueda un general aconsejar al presidente ante situaciones de desgobierno. En fin, fue una larga exposición donde explicó que había sido una fatiga estos 10 meses de gobierno para poder hacer reentrar en sistema democrático todas las instituciones bolivianas, tomando en consideración que no cambiaron el cargo a ninguna de las personas, ni jueces, ni magistrados, ni tampoco en otras instituciones del Estado que habían sido nombradas durante el gobierno de Evo Morales. También se refirió a las denuncias presentadas por la presidenta Áñez por violación de los derechos humanos de ciudadanos bolivianos, sobre todo indígenas, así como también que había presentado a la Fiscalía unas denuncias para que se abra instrucción para investigar los casos de pederastía de Evo Morales hacia menores de edad. Señaló que no fue un periodo fácil y que han tratado de hacer lo posible para que se llegara a estas elecciones que dentro de 18 días iban a tener lugar. Agradeció a la Unión Europea por la colaboración prestada, así como por la misión restringida que va a llegar a Bolivia para supervigilar estas elecciones. Fue el paso de los diputados. Dos de ellos, españoles, fueron, digamos, hablaron las cosas como son. Fueron otros diputados de los cuales se percibió una agresividad muy fuerte hacia la ministra. Uno de los diputados, Javi López, quien actualmente ocupa la presidencia de la Asamblea Parlamentaria Unión Europea-América Latina, fue bastante rígido con la ministra. Escuchémosle. Si usted viene aquí y se dedica a cargar contra un partido político u otro partido político y hace afirmaciones honestamente más propias de un acto electoral legítimo, cualquiera legítimo, pero no es lo que hoy discutimos aquí. Nosotros no nos dedicamos a discutir sobre qué partido debiera o no debiera ganar las elecciones. Y honestamente, parte de su intervención parecía indicar eso. Hoy lo que hacemos, como hacemos con cualquier democracia en el mundo, es como este Parlamento y la Unión Europea contribuye a construir condiciones que ayuden a la estabilidad institucional del país, a su crecimiento económico y a una sensación y a una realidad y unas condiciones de democracia que se puedan desarrollar. Esas son las características, porque lo último que querría este Parlamento es que en un periodo electoral invitáramos a un gobierno y pareciera
que usa ese altavoz que se le brinda como mecanismo electoral. Otro que fue bastante severo con la ministra fue el diputado Urtasun, quien, escuchémosle. Usted ha venido hoy y nos ha dado un meeting. Y hoy en el Parlamento Europeo no queríamos un meeting. Nosotros estamos preocupados por el respeto a la legalidad constitucional en Bolivia y usted ha venido aquí a hacer un meeting electoral en lugar de explicarnos qué va a hacer para garantizar que las elecciones sean libres. Y por lo tanto creo que se ha equivocado francamente en su exposición de manera muy clara. Además, no hace falta que nos explique lo que ha ocurrido en Bolivia porque lo sabemos perfectamente. Usted representa una oligarquía que jamás aceptó que un 30% de pobres pasaran a ser clase media. Y organizaron un golpe contra el último presidente que había en Bolivia, que era el señor Evo Morales. Eso es lo que ocurrió, lo sabemos perfectamente. Y no hace falta ir atrás, habrá otros que tendrán otra opinión. Hubieron otros dos que fueron más acordes a la realidad. Por ejemplo, el diputado José Ramón Bauza Díaz. Escuchemos sus argumentos. Gracias, señora canciller. Yo no le voy a tratar con la condescendencia que le han tratado algunos de mis compañeros y sepa que me ha parecido una intervención extraordinaria, que me ha parecido usted una extraordinaria mujer de Estado y le felicito por su labor. Y como usted bien sabe, para todos los europeos y en especial para los españoles, el pueblo de Bolivia es un pueblo hermano por el cual sentimos un gran afecto y sobre todo una profunda admiración. Y como español le tengo que decir que me avergüenza las actitudes de algunos europeos y en concreto de algunos españoles y en concreto del señor Pablo Iglesias, secretario general del Partido Comunista Podemos, vicepresidente del Gobierno de España, que además ha sido uno de los principales responsables del expolio que ha sufrido las arcas del Estado de Bolivia. Y como demócrata y en nombre de los demócratas españoles le quiero pedir mis sinceras disculpas. Dicho eso, quiero hablar precisamente del expolio de las arcas públicas que se han sufrido en Bolivia. Como sabe usted bien, durante el mandato del prófugo Morales, la consultora vinculada a Podemos, Neurona, se benefició del pago de en torno a 1,3 millones de euros que ahora están siendo investigados por la justicia de Bolivia por presuntos delitos de corrupción, de malversación de fondos públicos y de daño económico al Estado, y donde además la Fiscalía de Bolivia ha solicitado la comparecencia del señor Iglesias, de los socios suyos Monedero y Errejón y del expresidente del Gobierno de España, el señor Zapatero, y donde más recientemente se han desvelado que ese proceso de requerimiento puede haber sido retrasado. La mejor de todas fue la respuesta de la ministra. Tomemos 3 puntos de su respuesta para que nos demos cuenta la situación real de Bolivia. Me siento honrada y me siento, créame, con absoluta libertad de reiterar y ratificar todo lo que he dicho. Porque ¿para qué es un hemiciclo parlamentario sino para hablar de democracia? Y eso es lo que he venido a hacer, hablar de democracia, hablar del difícil trance que ha atravesado mi país en los últimos 14 años de gobierno del señor Evo Morales, donde las libertades se vieron conculcadas y restringidas, y de hablar de un fraude electoral que derivó en una marcha pacífica, ¿no?, que motivó la renuncia de don Evo Morales. A partir de ese momento han pasado 10 meses de una difícil responsabilidad que ha tenido que llevar adelante el gobierno de transición de la señora Yanine Áñez. Yo quiero, con el mayor respeto, decirle al señor diputado que no he venido a cargar a nadie, he venido a destacar, a testimoniar un momento histórico que ha vivido mi país. El escenario de este hemiciclo es hablar de democracia y créanme que muy pocos conocen mi país porque veo en sus diferentes alocuciones y preguntas e inquisiciones que me han hecho, puedo evidenciar que no conocen mi país, que no saben lo que pasó durante 14 años en mi país, donde los derechos que se violaron flagrantemente fueron precisamente los derechos de los pueblos indígenas y los violó un supuesto indígena, que no hay ninguna limitación legal que le prohíba a la señora Áñez a postularse en estas elecciones. Y de hecho lo hizo sin violar norma legal alguna. Ahora, el acto
de desistir de esa postulación, creo que es un acto que la engrandece como mujer y como política. Ustedes saben que en democracia las alianzas entre partidos políticos, las alianzas parlamentarias, son absolutamente posibles y legítimas. Y eso podía haberse dado con el entorno político de la señora Áñez. Yo no pertenezco a su partido político ni a ningún partido político, pero debo valorar enormemente la entrega, la tarea titánica de estos 10 meses para recuperar las instituciones lamentablemente deterioradas y debilitadas por un régimen totalitario como el de Evo Morales. La realización de las elecciones, la conducción de las mismas y la verificación de las mismas no depende del Poder Ejecutivo, depende del Tribunal Supremo Electoral, que es un órgano absolutamente independiente y que fue elegido precisamente por una asamblea legislativa cuya mayoría parlamentaria pertenece al partido de gobierno, al partido del señor Evo Morales. Quiero decirles, aprovechar también el momento, que no solamente el Tribunal Supremo Electoral ha sido elegido por esa mayoría parlamentaria de don Evo Morales, sino que subsisten tanto el Poder Judicial como la Fiscalía y el Tribunal Constitucional íntegramente desde que lo eligió el gobierno del señor Evo Morales. No han habido cambios. ¿De qué golpe de Estado se puede hablar si los poderes del Estado están íntegramente tal como fueron conformados por el anterior gobierno? Estoy absolutamente segura en la eventualidad de que gane el movimiento al socialismo. Esa realidad sabrá aceptarla dignamente el pueblo boliviano y obviamente habrá un juego y una participación democrática lógica. Lo que no se respeta, señores parlamentarios, es el totalitarismo, es la delincuencia organizada en torno a un gobierno mezclado con el narcotráfico y con el crimen organizado. Eso no se respeta ni lo quiere el pueblo boliviano.